Hola, Bueno, hola. bueno. Primer micro entrevista en vivo en este canal de Instagram, que mi página www.tanitamiguel.com.ar. En la ventana de blog ya estoy tirando algunos tips que vas a poder ver las presentaciones, hay ejercicios para hacer, tenés abierta la línea de comentarios como para dejarme todas las consultas que quieras. Esta entrevista va a estar muy buena y te va a servir mucho para tomar muchos tips, para prestar atención a la generación de historias en una marca. Uri, bueno, te voy a dejar más tuya la presentación, porque bueno, si bien muchos de los que estuvieron en mi perfil de Instagram, algunos en el tuyo, estuvieron presentes en la reciente charla que diste en la Universidad de Belgrano, en el MD, en Marketing Digital Experience, otros tantos no te vieron ahí, y estaría Sí. bueno que qué sos y por qué es tan importante escucharte hoy. Bueno, en primera instancia es muy poco importante. Sabía Es que muy ibas a poco decir. importante. Hay 24 personas, es mi público más extenso en la vida. Eh, no, en No es cierto. realidad, digamos, mi trabajo se basa mucho en social media y en contar historias, que es en lo que yo trato de enfocar en las marcas para las que trabajo. Eh, Trabajo en algunas marcas muy grandes, otras un poco más pequeñas, pero por lo general, digamos, el foco es siempre el mismo, si bien, digamos, uno va variando de acuerdo a los objetivos que tenga cada uno. Yo me baso en contar historias. Es un poco lo que traté de hacer siempre. Yo, en la última charla, como es que, donde nos conocimos personalmente, yo comenté que uno de los principales ejes míos fue siempre tratar de cambiar algo que yo veía que no estaba bien. Empecé, digamos, tratando de cambiar la radio, no funcionó. Traté de cambiar la televisión, tampoco funcionó. Eh, Me metí en la escritura desde muy, muy chico. No tuve grandes éxitos, sino que algunos pequeños hits, si queremos. Digo, publiqué un librito pequeño, una antología de cuentos, eh, hace ya varios años, en el 2013, que lo presentamos en la Feria del Libro, pero que pasó sin pena ni gloria. Y, y cuando descubre las redes sociales, cuando las empiezo a tomar como un trabajo, digo, pará, momento, acá hay algo que está sucediendo, que hay un teatro lleno de gente que puede escuchar o que está esperando que uno ponga un contenido. Entonces lo usé como si fuese una especie de megáfono para poder contar las historias que a mí me llamaban la atención, o por lo menos para poder implantar un poco el estilo de lo que yo hacía. Eh, y empezar a charlar un poco más, empezar a generar conversaciones, empezar a usar las plataformas, no tanto como medios, como fines en sí, sino como medios para poder expresar otra cosa. Eh, Tuve la suerte de que eso explotó y, digamos, se me dio mucha visibilidad, más como marca. Yo siempre digo que no comunico tan bien como Uriel, sino que comunico bien como marcas. Si ustedes de hecho entran a mis redes sociales, es un conglomerado de cosas bastante absurdas muchas veces, en las que uso el humor para expresarme, pero no es que me dedico yo a hacer marca personal, ni mucho menos. Da la casualidad que a algunas personas les gusta lo que hago, o les interesa, o les parece que tal vez no es lo más común. Entonces, bueno, se charla del tema, yo cuento algunos secretos, algunos que no son tan secretos en realidad, Acá, son... acá es donde te voy a poner el primer freno. ¿Por qué decís que no es lo más común? Yo sé por qué, pero quiero que lo digas, es lo más atractivo y es lo que me gustaría que para los que nos están escuchando lo tomen como una manera diferente de encarar este laburo de contar historias a través de las redes sociales, de contar lo que hace una marca. Sí, Porque particularmente la gran paradoja de las redes sociales es siempre que te pueden acercar muchísimo, así como te alejan muchísimo del cara a cara, del contacto con la otra persona, también te pueden acercar un montón de acuerdo a cómo vos sientas que tenés que encarar tu marca. Es muy fácil emitir, pero el momento donde vos tenés que generar conversaciones, que tenés que empezar a charlar y que te tenés que empezar a preocupar por el otro, las historias son súper interesantes porque es en donde conectamos todos de alguna forma. Uno conecta con las historias desde muy, muy chico. O sea, nos pasa cuando miramos todos los días la misma película que somos chicos, nos pasa que después empezamos a tratar de complejizar el tipo de historias que consumimos para poder vernos identificados. En algunos momentos de crisis sociales y económicas, las personas iban, por ejemplo, al cine a verse a sí mismas, iban a ver un espejo de la sociedad en la que ellos vivían para poder también reconocerse y formar su identidad. Entonces las historias, digamos, nos configuran como seres sociales también, y es súper importante que las marcas, no es una regla completamente rígida, ¿no? Digamos, hay marcas que no cuentan historias,
yo considero que entre la situación, o sea, en la dicotomía que vos podés llegar a tener entre contarlas y no contarlas, siempre es mejor hacerlo. Por una cuestión de que uno empatiza de una manera en donde la marca pierde esa frialdad que puede llegar a tener el pararse arriba de un escenario y hablarle desde arriba al público. Entonces, Ujú. cuando uno empieza a practicar la empatía a través de historias, uno empieza a comprender mejor a las personas que hablan con uno, empieza a comprender mejor al público que se fue generando, porque uno puede tener una idea bastante clara, basada en números y basada en datos del público que a uno lo consume, pero cuando uno empieza a interactuar con ese público y empieza a charlar, uno empieza a conocer las verdaderas problemáticas de esas personas y empieza a, no te digo a modificar la marca, pero sí a cambiar la forma en la que uno se expresa. Cuando vos ves a una persona que está mal, no es el mismo approach que vos vas a tener cuando una persona está bien. Eh, a un amigo que cortó con su novia no le vas a hablar de la misma manera que si salen a tomar una cerveza para divertirse o mirar un partido de fútbol. Entonces, la reacción de tu público empieza a delimitar y también a configurar la forma en la que vos hablas con ellos y el tipo de historias que ellos también necesitan. Eh, Uno como emisor tiene el poder de contar X historia, pero también tiene el poder de decidir cómo contarla. Y ahí es donde yo hago como mucho eje en tener una técnica y en tener un objetivo particular y en tener una razón por la cual contamos lo que contamos. Pero no todas las marcas se concentran, digamos, en contar una historia a través de las redes sociales. Es como que toman las redes sociales para vender o como un canal más de venta. ¿Cómo unís esa necesidad entre una empresa y tu estilo, digamos, o lo que vos recomendás hacer? Siempre depende mucho, de nuevo, del objetivo. Si una marca, cualquiera sea, el objetivo principal es vender, vender, vender y hacerse millonario, yo pienso que hay una poca fidelización que se puede generar a largo plazo. Pero en cambio, cuando uno se preocupa por dar un servicio en primera instancia y que ese servicio sea bueno, pero principalmente que uno tenga una razón por la cual da ese servicio, esa es la razón por la cual vos creaste tu producto, creaste tu marca, creaste lo que sea, vos vas a terminar generando, ese es el porqué, la razón principal por la que haces lo que haces, es tu creencia inicial, que muchas veces no, es muy difícil poner en palabras. Y las marcas que mejor ponen en palabras ese porqué, o por lo menos que lo intentan, son las que terminan comunicando mejor. Yo creo que, digamos, la venta de un producto final es una consecuencia de ese porqué, de esa razón por la que vos viniste a hacer una marca, a hacer una pyme, a hacer un producto, a hacer incluso una marca personal. Entonces, Vos te definís como, perdón, vos te definís como un community manager, como para que los que nos están viendo y escuchando puedan sentir emparentado su trabajo con el tuyo. a veces yo creo que a Porque veces uno manejás tiene las redes que. sociales de las marcas, de algunas marcas. Lo haces de una manera disruptiva, podemos decir, pero, Y yo hablo como o habla la diferente. gente. Yo no sé si me considero un community manager porque, digamos, encasillarte dentro de alguna etiqueta hace de que vos niegues todo lo demás que podés ser. Yo me considero que soy un comunicador y un contador de historias. Yo lo que digo siempre, y tal vez esta frase suene un poco graciosa, pero es un poco lo que hago, es yo escribo y después tengo trabajos para comprar cosas que no necesito. Acá nos dice una de las personas, nos dice, la venta es empatía. No sé si nos está haciendo una pregunta o qué, pero bueno, te tiro ese tópico a ver qué te parece lo que Eh, nos propone. Mira, yo no sé si encararlo como desde la venta. Yo considero que somos, digamos, los seres humanos, o sea, vos, suponete, en cualquier etapa que estés de tu trabajo, vos lidias con personas que están arriba tuyo, con personas que están abajo tuyo, con personas que consumen tu producto, con personas que se alían con tu producto, y son todas personas. Entonces, lo más importante acá es entender a las personas. El que no entiende a las personas no puede entender los negocios. Es tan simple como eso. Y yo no lo digo desde un lugar como parado arriba de una tarima, ni mucho menos, porque yo no soy CEO de ningún lugar, sino que yo simplemente lo que hago es contar historias, pero tratando siempre de tocar a la persona que tengo adelante, así como, digamos, de generar una historia, de generar una conversación, de generar una charla. Eh, Vos Claro. como marca podés vender, 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 y lo único que te importa es que se genere tráfico a tu sitio web, o podés tirar un tweet a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, preguntándole a las personas cómo están. Y eso no te genera venta, pero sabes que te genera, empezás a humanizar esa marca
Y lógicamente, me parece que cuando vos saludás a tu público por la mañana, por la tarde, o les tiras un chiste, o les preguntás qué les parece algo, o les ofreces un servicio, eh, tenés que tener la intención de hacerlo. Uno no tiene que saludar porque hay un manual que dice saluda a tu público todos los días a las 8. Yo pienso Sí, que las sí. marcas se configuran y en el momento que una marca es humana para siempre. ¿Pero por qué? Porque su razón de ser fue humano desde un principio. Las marcas no se vuelven humanas. Pero con esa actitud, digamos, no podrías manejar muchos perfiles de muchas cuentas de redes sociales porque sería casi esquizofrénico. ¿O Es no? que, no, depende en realidad. O sea, hoy por hoy tengo la suerte de poder también decidir con las personas con las que trabajo. Y en primera instancia no es que uno hace todo. Digamos, esto es trabajo en equipo 100%. Yo trabajo con personas que son animales, animales. Tal vez, digamos, cada uno se especializa en su parte. Yo particularmente tengo un mayor feeling con el tema de lo empático para con el público y de contar historias, pero hay personas por ejemplo, no sé, se basan en datos y que son cracks del análisis de datos y hacen que la empresa, el emprendimiento, lo que sea, funcione desde otro lugar. Pero en realidad el trabajo en equipo es lo que va a terminar construyendo y delimitando y transformando tu marca para que sea lo que es. Digamos, yo no considero de que un CM, un Social Media Manager, sea una marca. Hay casos que se terminan comiendo la marca, que no es lo ideal, Ujú, y pongo el ejemplo de Manaos, por ejemplo. Manaos en ujú. realidad jamás vendió una gaseosa estoy seguro que no vendió ninguna gaseosa por los memes que hacía el muchacho de Manaos, pero Manaos se configuró y se posicionó desde un lugar son los locos que hacen chistes. Digo, no sé Ujú. hasta qué punto está bueno ser los locos que hacen chistes. ¿Y no te Porque parece que eso podría ser otra manera de contar? A través de los memes, a través de los chistes, si es tu pero razón ahí de estás ser, contando algo para mí y generando una empatía con sus seguidores también. lo que pasa es que todo extremo es malo. Yo no considero que un tipo que hace chistes todo el tiempo esté contando una historia. Me parece que tenés que buscar un equilibrio. Digamos, no podés olvidarte de vender. Yo lo que digo siempre es que al momento de comunicar vos tenés que buscar el equilibrio entre hablar de tu marca y hablar del comprador. Yo considero que el buen Claro. marketing habla siempre del otro, no habla de uno. Pero no podés evitar hablar de uno, porque de alguna forma, o sea, vos le estás hablando a otro. O sea, y Claro. todo comienza desde un yo. O sea, si no existe el yo, si no existe la primera persona del singular, no existe ni la segunda, ni la tercera, ni el plural tampoco. O sea, vos tenés que empezar desde vos, pero siempre tratando de ponerte desde el lugar del otro, que es lo más complicado, es encontrar ese equilibrio que hace que una marca sea una marca. Si no, somos simplemente personas emitiendo, emitiendo, emitiendo. Y vos imagínate que si Ujú, todos emitimos y nadie escucha, ujú. es muy complicado después generar algo, nadie vendería nada. Pero siempre es Sí, de hecho importante lo que empezar. ¿Perdón? la interacción, de lo que se busca es lograr interacción, de Depende del alguna objetivo de la manera. marca. Hay marcas que no les importa la interacción. Digamos, Ujú. hay marcas que te dicen, no, yo necesito que vos me marques los KPIs y que me digas de cuántas personas interactuaron por vos con vos y que los likes son importantes y que sí es importante, pero no es lo más importante. Para mí, lo más importante son las relaciones que se generan entre un emisor y un receptor y cómo esos roles cambian para que se generen conversaciones, para que se genere un doble juego. Si el juego Para siempre es dejarlo, unidireccional, no sirve. para dejarlo en claro y respondiendo a una de las preguntas que están haciendo una de las personas que nos están escuchando, eh, ¿cuál sería para vos la diferencia entre el community manager y el storyteller? En este caso aplicado a la creación de una historia para redes sociales, ¿no? Es que un storyteller puede ser cualquiera. Todas las personas tienen una historia. Hay un libro de Tom Spanbauer donde uno de los personajes dice, ¿qué es un hombre si no tiene una historia? ¿Qué es un hombre sin una historia? ¿Qué es una mujer sin una historia? No existe. Entonces, depende de lo que nosotros querramos contar y cómo contemos, nos vamos a transformar en contadores de historias o no. Ujú. Analizando cómo cuentan historias las personas, los que mejor cuentan historias son las que las repiten. Digamos, y es muy gracioso porque en los grupos donde se tratan adicciones, donde las personas se sientan en círculo y empiezan a contar sus experiencias, eh, nacen las mejores historias. ¿Por qué? Porque lo que vos estás luchando ahí es por mantenerte en el juego y porque las personas presten atención a tu historia. Entonces empezás a meter pausas dramáticas, de esas no de 5 ni 7 minutos como había dicho antes, sino que eso era simplemente para molestarte a vos.
pero la pausa es importante, las palabras con las que decís, el tiempo verbal que empezás a usar. Entonces empezás a practicar tanto contar historias de que después te sale natural. Si vos hablas con una persona con Alzheimer, muchas veces se olvida de lo que te está contando, pero por la misma vergüenza, no quiere decir que aplica al 100% de los casos, ¿eh? Estoy poniendo un caso muy genérico y muy, digamos, agarrado con pinzas, pero muchas veces por la vergüenza de que se está olvidando de lo que dice, se obliga a que tengas que prestar atención. Entonces te va a contar la historia de la manera que sea, digamos, necesaria para que vos prestes atención y creas lo que esa persona te está diciendo. Porque jamás va a aceptar que se está olvidando. Porque le da vergüenza, digamos, ¿no? Es algo que es natural y es algo que es normal. Y yo creo que las marcas tienen que contar la historia para recordar siempre por qué hacen lo que hacen. Porque las personas compran por qué hacemos lo que hacemos y no lo que hacemos. Está muy bien. Te voy a sacar un poco de justo de lo que estás diciendo. Sí, pero sí. ¿qué? Quería hacer la última, quería cerrar como con esto. ¿Qué es el Community Manager? El Community Manager hoy está en realidad como bastardeado ese título. Bastardeado en el sentido de que el Community Manager es el que dice boludeces por Twitter. Y no es así. En realidad, el Community Manager, vamos, la misma palabra, la misma frase lo dice, es la persona que maneja una comunidad. El tema es que en ningún lado te enseñan cómo crear una comunidad, cómo hablar de una comunidad, cómo hacer que esa comunidad se mantenga. Entonces, muchas veces se vuelve un poquito más complejo porque en ningún lugar te enseñan a contar esa historia. Nosotros nos contamos historias incluso a nosotros mismos y estamos después obligados a contárselas a otros. El Community Manager no tiene por qué ser un storyteller. Muchas veces el Community Manager simplemente lo ponen como si fuese un servicio de atención al cliente y lo que hace es responder mensajitos privados o postear lo que le dicen que tiene que postear. Entonces pienso que la persona que está encargada del manejo de una red social no siempre es Chaplin en tiempos modernos, o sea, que tiene una llave en la mano y tiene que ajustar una tuerca. Me parece que tenés que ser un poquito más versátil y tenés que tener muy buena redacción, mucha facilidad de palabras, tenés que tener mucho bagaje cultural, tenés que leer muchísimos libros, consumir un montón de películas y al mismo tiempo amar la marca con la que estás trabajando. Porque la realidad es que a mi trabajo se basa en el amor. Si yo no pudiese amar lo que hago, sería muy difícil para mí contar una historia, porque sería poco creíble. Te voy a llevar a esto que estás contándonos, pero con algo que preguntó otra de las personas que nos están escuchando y viendo, que es interesante. ¿Cómo haces con esta generación de historias, cuando la marca o el cliente tuyo te pide que lo pongas en un anuncio? Ahí se hace muchísimo más complicado, ¿no? Vos manejás anuncios, pautás este tipo de contenidos para las marcas. Particularmente me manejo con comunicación orgánica. Hay personas que saben hacer anuncios mejores que yo y la realidad es que lo hacen muy bien y yo no tengo que meterme en ese terreno porque la verdad es que no es mi fuerte. Eso también me parece que es importante, ¿no? Saber hasta dónde, porque digo, yo no me voy a meter como físico nuclear si no entiendo un pedo de física. Y me parece que en esto pasa lo mismo, uno tiene que empezar a pulir su fuerte. Cuando uno postea una foto en Instagram, uno está contento de la foto que está subiendo a Instagram, si no, no la sube. Entonces uno está mostrando la versión de uno que quiere mostrar. Y la realidad es que, y pasa en todos los trabajos, digo, el fotógrafo no te muestra las fotos de mierda que sacó, te muestra de la selección que hizo, las que están editadas y las que él considera de que su trabajo está bien hecho. Un peluquero te termina de cortar el pelo cuando él considera que está bien cortado. Él no quiere hacer un mal trabajo. Entonces en esto pasa lo mismo. Yo sé hasta dónde llegan mis límites y lo más importante acá es, pedí ayuda. Si no llegás, pedí ayuda. No tenés por qué saber todo. ¿Cuáles son las redes sociales en donde estoy cortando por el tema de tiempos y también como para ir respondiendo un poco a las preguntas que van haciendo las personas que se están uniendo? Sí. ¿Cuáles son las redes sociales donde podés explotar más la generación de historias para las marcas? No, es independiente. Yo pienso que también depende de donde vos te sientas cómodo. Digamos, si mi fuerte es la escritura y le tengo miedo a la cámara, y es muy probable que no me meta en YouTube. Pero Uri, te pregunto, cuando te sentás con un cliente nuevo y este cliente te dice, mira, tengo este producto y en qué redes sociales conviene que lo mostremos, desde tu manera de generar contenido para redes, para las marcas, ¿cuáles son las redes que normalmente vos ofrecés o decís, en esta vamos 100%, en esta 70%, en esta, no sé, imagino que harás ese análisis? Bueno. Sí, yo tengo fanatismos, pero son ya más apreciaciones personales. O sea, yo soy de Twitter y yo soy de Twitter. Ahora,
La realidad es que si vos tenés una marca de maquillaje, si anda a Instagram. La realidad es que vos querés vender y usás Facebook, combinalo con Instagram, combinalo con otra red. Vamos, depende mucho el objetivo. Yo considero que lo más importante, si vos querés abarcar un espectro y lo que querés es contar historias o contar la historia de tu marca y vender un producto y empezar a empatizar y lo que sea, estate en todas las redes sociales. No es lo ideal, porque deberías tener varias personas que estén trabajando con eso y a mayor cantidad de personas, más se rompe tal vez el mensaje original, porque tenés que tener a todos alineados. Pero también está en la capacidad de generar un equipo, ¿no? Si vos generás un buen equipo, que yo considero que cuando vos contratás a una persona tampoco la contratás por los skills que tiene, o por lo menos idealmente, ¿no? Creo que vos contratás a las personas porque comparten los mismos valores que vos y tienen una actitud determinada respecto de tu marca. Y la realidad es que, mira, hacer anuncios se aprende, es re fácil, te lo enseña Facebook. ¿Dónde está el botón para hacer un vivo? Lo googleás. Entonces digo, no tenés que ser un experto en el manejo de la red social en particular. Ya hay un montón de cosas, yo no tengo ni idea de los filtros que se usan en Instagram. ¿Por qué? Porque no me interesa, yo no cuento historia con filtros. Los filtros fueron una necesidad que vino a paliar que las personas querían hacer lo mismo que hacían en Snapchat en Instagram. Pero Instagram Stories se llama Instagram Stories porque es para contar historias. ¿Cuántas historias vemos de verdad? Historias que nos cuenta la gente por Instagram Stories. Están contadas con los dedos de una mano. Hay muy pocas personas que se... ¿Por qué? Porque la historia lo que requiere es sentar el culo en la silla y ponerse a pensar. Es mucho más fácil sacarse una foto con las orejas de perro sacando la lengua y no decir nada. Entonces depende mucho también de cada uno, de cómo lo quiere encarar. Yo considero que 200 millones de filtros, ¿para qué? Entonces, depende de la red social. Yo considero Snapchat, hoy yo no me metería en Snapchat. Pero siempre depende de tu producto. Hay personas que supieron explotar muy bien, no sé, Vimeo, Vine en su momento, y Vine murió miserablemente. Pero bueno, también es una necesidad que va generando la gente. Los También, influencers, Uri, ¿cómo? influencers, ¿cuentan historias? ¿Quiénes, perdón? Influencers. Y depende del Los, influencer. Yo pienso que sí, algunos muy bien, otros muy mal, pero depende del influencer. O sea, para elegir un influencer tiene que tener los mismos valores que tenés vos. Y esa es la única forma de que esa persona después cuente tu historia de la manera que vos querés que la cuente. No hay una forma de contar historias, hay tantas como personas las cuenten. Es más, una misma persona va a contar la misma historia de dos formas distintas, cada vez que la cuente. Entonces no hay un formato rígido. Yo pienso que sí, los influencers, yo no creo en la figura del influencer como influencer, porque no... nombrar a una persona como que es influenciadora, como que toca, que influye en los demás de determinada manera, lo veo raro. Para mí, digamos, también es un término que está muy bastardeado por la cantidad de seguidores que tenga una cuenta. Y yo no considero que eso sea un influencer. claro. Bien, y acá voy a hacerte una pregunta que también hace una de las personas que nos están escuchando ahora, que tiene que ver cómo manejas los haters. Los amo. ¿Cómo? Los amo. Los ¿Cómo combates el odio? Con amor. Expláyese. El tipo que te odia, el tipo que te ama, necesitan comunicar algo. Están diciéndote algo. ¿Para bien o para mal? Yo considero que en redes sociales lo primero que tenés que hacer, una de las primeras cosas, ¿no? Son varios puntos que yo generalmente recomiendo al momento de hablar desde una marca o desde uno también, y es que construyas. Si no construís, salí de acá. No servís. O sea, esto siempre es para construir. Y el tipo que viene a odiarte porque tiene 1000 problemas él, ella. Necesita quejarse de algo. Vos ponés, no sé, vos vendés zapatillas. Si las vendés a 400 pesos te van a preguntar por qué no las vendés a 300. Si tu calidad es superior y la vendés más barata, te van a decir por qué. La gente hasta se va a preguntar cómo haces para paliar tus propios costos. Porque necesitan expresarse, necesitan estar metiéndose. Pero pasa mucho por la propia duda existencial de cada uno. Yo creo que la persona que odia es porque tiene una necesidad muy, muy fuerte y no sabe canalizar la energía como es en un formato productivo. Entonces, también hay que entenderlo. Y cuando vos te estás peleando con alguien, generalmente peleándote con ese alguien, o sea, devolviéndole más pelea, vas a generar más pelea también. ¿Por qué? Porque lo que hablamos son de relaciones humanas.
practicar la empatía, practicar compasión suena demasiado grande y budista, pero la realidad es que sí, digamos, es amor, digamos, perdón, se me fue justo, amor, alegría, buena onda, simpatía, se me está acabando la batería por eso, pero estoy bien, tengo 20%. Bueno, igual está bien, te duró lo que tiene que durar porque este vivo estaba planteado como una micro entrevista de 30 minutos. Se pierden todo lo que nosotros hablamos la vez anterior, que no nos grabamos, pero que Bueno, es una lástima, tenemos que hacer otro me va a vivo. servir para bajarlo en una nota que la voy a publicar en mi blog, que te la voy a compartir a vos, Uri, para que Cool, la difundas cuando quieras, en donde quieras. Es súper interesante excelente. todo lo que nos contaste, sobre todo porque las personas que se fueron sumando hicieron preguntas que alimentaron esta conversación y que tienen Ujú. que ver con lo que nos esperamos quienes manejamos las redes sociales, seamos generadores de contenido, generadores de copies de venta o quienes manejamos las comunidades dentro de esas redes sociales. Siempre nos encontramos con interrogantes o trabas para hacer nuestro trabajo tranquilos, cómodos. Algunas cosas hoy las pudimos responder, otras van a quedar en el tintero. Seguramente va a haber otra oportunidad para conversarlo. A mí me parece que hasta acá hemos respondido todo, lo vamos a bajar y voy a agregar algunas cosas más de las que hablamos nosotros en privado. Está genial, va a tirar muchos tips. ¿Te quedó algo por decirle? ¿Recomendaciones, consejos? Un consejo desde tu corazón? No, consejo en realidad que hagan lo que tengan ganas. Yo tengo la suerte hoy de trabajar lo que amo, ¿no? Y de, digamos, y de contar historias a través de hacer esto, porque yo en realidad, o sea, yo no tenía experiencia en redes sociales hasta que empecé a hacerlo, digamos, y van a también ver que, digamos, si ustedes entran a mis redes, @Uriel de Simoni, sobre todo en Twitter, van a ver que, o sea, soy un delirio, y que no estoy buscando seguidores, no me interesa en realidad. Porque digo, no es que yo vivo de las marcas, de que a mí me viste, no, de pedo estoy vestido. Sí, ojo. Sí, no, tranquilo, no, voy a mantener mi ropa puesta. Hoy hace mucho frío, tengo la estufa acá prendida. Eh, Les la cuento a realidad todos es que que, espera, que tengo que decir esto. Él ya me había advertido que iba a aparecer desnudo en este vivo y en el último momento me dijo, no, bueno, me voy a ir sacando la ropa de a poco, así que no no, quiero... iba a desnudar mi conocimiento, iba a desnudar mi alma a todos ustedes. No, Yo sabía. consejo en realidad es, lean una bocha, que me parece que es... Yo creo que si yo no hubiese leído la cantidad que leí, pero de nerdo, de biblioteca que soy, eh, digamos, no podría hacer lo que hago hoy. Porque la realidad es que me dio un bagaje cultural enorme. Igualmente, digo, cuando yo digo un bagaje cultural enorme, suena a que soy un erudito, y es todo lo contrario. Yo considero que soy un océano de conocimiento, pero así de profundo. O sea, podemos charlar de casi cualquier cosa, pero no te voy a poder tocar un tema en una gran profundidad. Hay personas que se dedican, no sé, un abogado es un tipo que tal vez es un charco, pero es un charco que te mide profundidades y profundidades y profundidades. Yo tal vez no puedo abarcar esa cantidad de dimensiones en las charlas que tengo, sino que lo importante es conocer muchísimo. Es lo que se llama diletante. Es una persona que sabe muchísimo de todo, que sabe un poco de todo, que me parece que es lo más importante. Y sobre todo la cultura pop, que fue lo que a mí me nutrió desde muy chiquito. Digo, eh, yo siempre digo que es un reservorio de datos que vienen a la cabeza cuando los necesitas. En Limitless, la película Sin Límite que está Bradley Cooper, él dice que todo lo que él había aprendido se le venía a la cabeza, bueno, gracias a esa pastillita, ¿no? Digamos, uno no es tan brillante. Pero la realidad es que uno no sabe cuándo, no sé, un libro de Stephen King le va a venir a la cabeza, cuándo lo vas a necesitar. Eh, yo tengo la suerte de que siempre me gustaron los Simpsons y los puedo usar en mi trabajo, ¿entendés? Y que puedo hablar con canciones ¿pero por qué? Porque nos expresamos todos de esa manera. Todos vamos por la calle cantando una canción, todos miramos un capítulo y nos acordamos de algo, todos miramos una serie y recordamos, se nos hace acordar a una persona, o decimos, no, ¿te acordás lo que me pasó tal vez? O todos viajamos en colectivo. La mayoría de mis historias pasan en colectivos. Y no es que yo dije, bueno, voy a encararlas desde el colectivo porque funciona. Porque es mi entorno. Es donde yo me muevo. Yo todos los días para ir a trabajar me tengo que tomar un colectivo. Para moverme me tengo que tomar un colectivo. Y la realidad es que digo, el que no pasó nunca por la experiencia de un colectivo es raro.
Entonces, en el colectivo es de todo. Y entonces es también un terreno virgen y al mismo tiempo recontraexplotado, pero para contar casi cualquier cosa. La historia que cuento siempre es cuando, y que la dije el otro día, y esto es como también un mini cierre que puedo hacer. Yo me subo a un colectivo la vez pasada, hasta las pelotas, pero bueno, consigo sentarme y me siento del lado de la ventana y una chica se sienta al lado mío. Y la chica estornuda y le digo, salud. Y la flaca me mira y me dice, no, perdóname, me dice, tengo novio. Y salta un chabón de atrás y le dice, y yo soy vegano, le grita. Es una situación que es muy graciosa, es una situación que es un tuit que yo hice que se volvió viral, pero que en realidad esa historia jamás pasó. Es una historia que yo creé porque digo, es una situación de colectivo que le podría haber pasado a cualquiera y puse el ridículo y el absurdo porque puede llegar a pasar, porque vivimos en un mundo y manejamos situaciones en las que cualquier cosa puede pasar. Entonces digo, abrir también la cabeza a que todo puede llegar a suceder te da muchísimo material para que vos cuentes historias. Uri, todo lo que dijiste es súper, súper, súper interesante, súper aplicable. Me encantaría, Espero. como todos los posteos que hago en esta red social compartiendo tips, me encantaría que quienes nos escucharon hoy los pongan en práctica, me pueden hacer preguntas a mí, les pueden hacer a Uri a través de su red social. Esto no termina con el vivo de hoy porque es genial que disparemos con nuestras experiencias, o que le abramos la cabeza a otros, o que otros nos abran la cabeza a nosotros con sus experiencias. Para eso O que existe, para mí que no apliquen nada, así sigo teniendo trabajo. Para mí es mucho más nada. importante que no apliquen absolutamente nada, entonces yo puedo seguir trabajando de esto. Nadie va a hacer las cosas de la misma manera que uno. No, es Eso es verdad, nadie. Digamos, todos tienen su forma distinta y eso es un poco lo interesante de esto, ¿no? Que cuando una marca copia lo que hace otra, se nota mucho y es falso, ¿viste? Y le falta esa originalidad. Es lo que digo, que le falta alma a una marca, que es cuando la marca vino con una razón de ser, pero está intentando ser otra cosa completamente. Y digo, vos tenés que ser lo que sos. El tema es que tenés que reconocerlo. Y eso es identidad. lo más importante. Identidad para poder empatizar. Antes de empatizar, lograr una identidad propia. Bueno, Uri, ya Exactamente. ahora te despido. Lo importante es que aprovechemos esta suerte que nos dan las redes sociales y el negocio que ha hecho el querido Mark, no para darle contenido gratis, sino para que ese contenido nos haga cada vez más ricos en lo que estamos haciendo todo el día y lo hagamos con mucho amor, con mucha pasión. Bueno, Gracias, Uri. voy a cocinar. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.